Hola familia del lugar de su gracia, espero se encuentren bien en este día. Quisiera entrar de lleno a la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para que te comparte. Y digo entrar de lleno porque, como te lo he dicho en otras grabaciones, estamos teniendo un poquito de problema en cuanto a grabar y en cuanto a descargar el mensaje para que tú lo puedas ver. ¿Ok? Y le he pedido al Señor que en este momento tome control de esta grabación para que podamos grabar y llevar el mensaje sin ningún problema. Así que si ya estás listo, te doy la oportunidad de que tomes tu Biblia y tu libreta para tus apuntes. Si estamos listos, vamos a empezar. ¿Ok? Y el tema de lo que vamos a hablar es algo que lo he estado pensando durante esta semana y yo quisiera empezarlo de acuerdo a lo que leí en un artículo esta semana. Y en el artículo decía que se dice que uno de los problemas más grandes en la iglesia el día de hoy es la ignorancia. ¿Ok? La ignorancia. Uno de los problemas más grandes en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia me refiero a la iglesia en general. No me estoy refiriendo solamente al lugar de su gracia, sino a la iglesia en general. Uno de los problemas más grandes hoy en día es la ignorancia. Ahora, para poder entender cuando decimos ignorancia, ¿qué quiere decir o qué definición tiene esta palabra ignorancia? Bueno, haciendo un estudio de esta palabra, descubrimos que esta palabra viene del latín, ignorantia, y quiere decir falta de conocimientos. Sin conocimientos de las cosas es otra de las definiciones. Y otra de la definición que pusieron también me llamó la atención porque a esta palabra ignorancia le dan la siguiente definición también. La persona que ignora algo no lo conoce o no lo comprende. Y cuando leí esto me vino a la mente las tantas veces que yo escucho a veces a las personas cuando dicen, yo no leo la Biblia porque no le entiendo. O sea, no le entiendo la Biblia. Muy bien, pues yo te voy a dar este consejo. ¿Ok? Yo me encontraba igual que tú en un tiempo. En un tiempo yo podía leer la Biblia, pero yo no la entendía. No la entendía. Entonces, como no la entendía, yo no me metía de lleno a leer la palabra de Dios. Entonces, un día hablaba con mi padre, que ya está con el Señor, y él me dijo, cuando usted vaya a leer la palabra, antes de leer la palabra, ¿ok? Pídale a Dios que le dé la sabiduría, que le dé el entendimiento, que lo pueda iluminar para que usted pueda entender lo que va a leer. Y yo le voy a asegurar que cuando usted empiece a entender lo que está leyendo, más va a ser lo que usted va a querer leer. Y es la verdad, te lo digo. Por eso, si tú me estás escuchando y dices, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, ¿ok? Pues déjate digo una cosa, una vez más. Toma el consejo que a mí me dio mi padre, ¿ok? Pídele al Señor que te ilumine, que te guíe, que te dé la sabiduría, que te dé el conocimiento para que tú puedas entender la palabra, porque es muy importante entender la palabra del Señor. Mira, el enemigo lo que menos quiere es que tú seas un conocedor de la palabra. No solamente el hacedor, pero también él lo que menos quiere es de que tú seas un conocedor. Entonces, como él quiere que tú no seas un conocedor de la palabra, para él, el que tú seas una persona ignorante, lo tiene contento. De que tú vivas bajo la ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, lo tiene contento. Entonces, toma el consejo el día de hoy. También otra de las definiciones que se le da a esta palabra, ignorancia, es la carencia de instrucción. Carencia de instrucción. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 2, dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Te puedo dar otra versión. Tampoco es bueno para una persona que tenga falta o que le falte
conocimiento. Este versículo de Proverbios 19:2 tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Te lo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Ahora, en lo que me quiero enfocar el día de hoy es lo que encontramos en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Y la palabra ahí en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Léelo una vez más. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras palabras, este era un pueblo bajo la ignorancia. Este era un pueblo carente de conocimiento, un pueblo que carecía de conocimiento, un pueblo que vivió, o un pueblo que podríamos decir era un pueblo ignorante. ¿Ok? Se dice que la ignorancia más grande es cuando la palabra de Dios es ignorada. Déjate digo esto una vez más. También se ha dicho que la ignorancia más grande que tú puedas tener, ¿ok? Si lo puedo decir de esta forma, la ignorancia más grande, la falta de conocimiento, ¿ok? La carencia de conocimiento más grande que tú puedas tener es cuando la palabra de Dios es ignorada. Ahora yo quiero volver a Oseas capítulo 4, versículo 6. Te voy a leer una vez más el versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ok? Piensa por un minuto lo que hace la ignorancia, o lo que puede, o a dónde te puede llevar la ignorancia. Piensa por un minuto esto que hace la ignorancia. ¿Ok? Te dije que la ignorancia era el poco conocimiento. Bueno, pues entonces piensa por un momento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ok? Piensa por un minuto y te lo repito. Lo que hace la ignorancia de acuerdo a lo que dice aquí en este versículo. ¿Hasta dónde nos puede llevar la ignorancia? ¿Hasta dónde nos puede llevar el poco conocimiento? Bueno, nos puede llevar a la destrucción, nos puede destruir. Por eso es bien importante que seamos conocedores de la palabra de Dios. Es muy importante que seamos conocedor de las cosas de Dios, que dejemos de vivir en ignorancia. Y esta palabra me llama la atención porque lo que dice aquí en Oseas 4 se dice: mi pueblo fue destruido. Y esa palabra destruido, para que podamos tener un mejor entendimiento en cuanto a este versículo, la palabra destruido en el hebreo original, o sea, en el original, ¿ok? Porque sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿ok? Dice y significa esta palabra destruido, ¿ok? Nos habla de destruir, nos habla de perecer, arruinado, arruinada, o sea, y también nos habla de borrado, o sea, prácticamente eliminado. Por eso cuando dice el versículo, mi pueblo fue destruido, es como decir, mi pueblo pereció, mi pueblo fue arruinado, ¿ok? Mi pueblo fue borrado porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y la palabra conocimiento aquí también en el original quiere decir conocimiento, quiere decir entendimiento y quiere decir aprendizaje. En otras palabras, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento y le faltó aprendizaje. ¿Ok? La palabra ignorancia, por si tú no lo sabes, aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. En el Salmo 73, versículo 22, y en Ezequiel capítulo 45, versículo 20. Estos 2 versículos te dan una idea en cuanto a lo que es la ignorancia. Y en el Nuevo Testamento aparece 13 veces. Pero quiero enfocarme en lo que dice este versículo, volviendo a Oseas capítulo 4, versículo 6, porque vuelvo y lo repito, como te lo dije hace un momento, ¿hasta dónde
puede llevarnos la ignorancia? ¿Ok? O hasta dónde nos puede llevar la ignorancia, el no conocer la palabra de Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar la ignorancia? ¿Hasta dónde nos puede llevar el no conocer la palabra de Dios? ¿Hasta dónde? Bueno, nos puede llevar a la destrucción. ¿Ok? Nos destruye. Quedamos, como dice la palabra, vamos a perecer, vamos a quedar arruinados, vamos a ser borrados. O sea, nos destruye. ¿Ok? Mira cómo está el mundo hoy en día. ¿Ok? Vive ignorante de las cosas de Dios, o podría decirlo, vive ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Analiza cómo se encuentra la situación del mundo hoy en día. ¿Ok? Ahora, y cuando te digo mundo, me refiero a aquellos que no conocen a Dios. O sea, todas esas personas que no conocen a Dios viven ignorantes. Viven bajo la ignorancia. Por eso el enemigo los tiene controlados, por eso el enemigo los tiene atados, por eso el enemigo los tiene presos. ¿Por qué? Porque viven bajo una ignorancia, viven ignorantes, ¿ok? No conocen de las cosas de Dios. Por eso tú, ¿ok? Que lo conoces, tú que lo has aceptado, tú que has aceptado a su Hijo como su Salvador, ya no deberías de vivir bajo la ignorancia. Ya no deberías de ser un ignorante, y perdona que te lo diga de esta forma, en cuanto a las cosas de Dios. Por eso te lo digo, te lo repito, te lo recalco y te lo voy a seguir repitiendo. Es muy importante que te metas en la palabra de Dios. Es muy importante que conozcas para que no tengas, para que no perezcas, o mejor dicho, para que no te falte el conocimiento en cuanto a las cosas de Dios. Por eso es bien importante, tú que eres ya un hijo de Dios, tú que eres un cristiano, es bien importante que hagas la ignorancia a un lado, que te metas a estudiar la palabra de Dios. Y vuelvo y te doy el consejo que me dio mi padre: pídele a Dios que te dé la sabiduría, que te dé el conocimiento, ¿ok? Cuando tú vayas a abrir la palabra de Dios para que puedas entender, ¿ok? Y yo te voy a decir una cosa: cuando tú le pidas a Dios que te dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, Él lo va a hacer. Y entre más tú vayas conociendo la palabra de Dios, más vas a querer conocer la palabra de Dios. Ya no vas a estar, si puedo decirlo así, viviendo bajo esa ignorancia. Por eso te digo, tú que lo conoces, tú que lo has aceptado y tú que has aceptado a su Hijo como su Salvador, ok, te hago la pregunta, mira, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué tanto conoces la palabra del Señor? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Ok? ¿Qué tanto conocimiento tienes de Él? ¿Ok? Por eso yo muchas veces ahí en el lugar de su gracia le digo a mi querida familia, hay una diferencia en cuanto a decir yo conozco a Dios, a decir en verdad yo conozco a Dios. Hay una diferencia, porque muchos podemos decir, oh sí, yo lo conozco. Ok, lo conoces de labios. Pero aquel que dice yo conozco a Dios es aquella persona que ha pasado tiempo con Él. Es aquella persona que se ha metido en la palabra. Es aquella persona que le gusta, ¿verdad? Que disfruta el poder meterse en la palabra. Es aquella persona que vive, ¿ok? Emocionado, vive enamorado del Señor. Por eso a mí me trae a la mente más bien David. David fue una persona que, en mi opinión, conocía a Dios como Dios quería ser conocido. Por eso cuando se enfrentó ante ese gigante llamado Goliat, y Goliat le dice que lo retó y todo, ¿verdad? Y David le contesta y le dice, tú vienes a mí con espada, con escudo y todo lo demás, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo estaba diciendo no solamente de labios. David conocía a Dios. David no era una persona ignorante en cuanto a las cosas de Dios. David no era una persona ignorante en cuanto a Dios. Y nosotros debemos de ser personas que conocemos a Dios como Él quiere ser conocido y no vivir ignorantes, no vivir bajo la ignorancia. Por eso mi pregunta, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué tanto conocimiento
tienes de Él, qué tanto conocimiento tienes de su palabra, qué tanto conocimiento tienes de su verdad. ¿Ok? Y te digo esto porque lo que menos quiero es que te dejes llevar por la corriente. ¿Ok? Porque cuando te digo la corriente me estoy refiriendo a lo que muchas veces vemos, ¿verdad? Podemos ver que hay algo, que se está haciendo algo en una iglesia, que se está adorando a Dios de esta manera. Entonces, muchas veces nosotros, por ignorantes, seguimos eso sin ponernos a pensar si lo que estamos haciendo, si lo que estamos viendo, si lo que estamos oyendo, en verdad va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si tienes el conocimiento en cuanto a las cosas de Dios, si tienes el conocimiento en cuanto a Dios y en cuanto a su palabra, ¿ok? Tú vas a saber, cuando tú mires algo, cuando tú escuches algo, tú vas a saber si es verdad o no es verdad. Tú vas a saber si va de acuerdo a la palabra de Dios. Mira, familia del lugar de su gracia, ¿ok? Es mi oración, es mi deseo que tú seas en verdad un conocedor de las cosas de Dios. Para mí es mi deseo de que conozcas, ¿ok?, la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque como vuelvo y te lo digo, cuando tú vayas a ir a ese mundo, cuando tú vayas a ir allá afuera, a ese mundo que vive ignorante de las cosas de Dios, tú vas a poderles dar la palabra, tú vas a poder llevarles el mensaje y tú vas a poder decirles a esas personas lo que se siente, lo que tú has sentido, ¿ok?, por haber conocido a Dios. Tú les vas a hablar de esa experiencia que tú tienes cuando estás a solas con Él. Tú les vas a hablar y les vas a decir, no, es que mira, cuando yo me meto en la palabra, Dios me habla. Y sí, y Dios nos habla cuando nos metemos a su palabra. Entonces, nosotros que somos, voy a terminar con esto, nosotros que somos llamados hijos de Dios, nosotros que somos llamados, ¿ok?, cristianos, que lo hemos aceptado a Él, ¿ok?, deberíamos de meternos de lleno a conocer las cosas de Dios. Porque como dice el versículo que te leí, ¿ok?, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Medítalo. Fíjate, medita en eso por un momento y te lo vuelvo a repetir. ¿Ok? Si no conocemos, si no tenemos ese conocimiento en cuanto a las cosas de Dios, nos va a llevar a la destrucción. Nos va a llevar, si puedo decirlo, vamos a quedar arruinados, vamos a quedar arruinadas. Por eso es bien importante, ¿ok? Medita en este versículo, mi pueblo fue destruido. Fíjate lo que dice el versículo, mi pueblo fue destruido. No dice que mi pueblo se va a destruir, sino no dice que mi pueblo es destruido, no dice que mi pueblo fue destruido. O sea, en otras palabras, cuando dice mi pueblo fue destruido, ¿ok?, quiere decir algo que ya pasó, ¿verdad? Y esto no debería de pasarnos a nosotros hoy en día, sino que nosotros debemos de meternos de lleno a la palabra de Dios, para que no seamos destruidos, para que no seamos borrados, para que no nos lleven a la ruina, si puedo decirlo así. Así que ese es el mensaje por hoy. Quise ser breve como te lo dije, pero espero que hayas podido entender, ¿ok?, la necesidad que hay en cuanto a conocer a Dios, la necesidad que hay en cuanto a meterse su palabra, y también que nosotros, vuelvo y lo repito, no seamos ignorantes, no vivamos bajo esa ignorancia, porque acuérdate, lo que más quiere el enemigo es de que tú vivas bajo esa ignorancia, de que no seas un conocedor, de que no tengas un entendimiento en cuanto a las cosas de Dios. Y yo sé que el deseo de Dios no es de que tú vayas a la ruina, de que tú quedes destruido.
al contrario, de que tengas el conocimiento en cuanto a las cosas de Él y en cuanto a su palabra. Así que, familia del lugar de su gracia, metámonos de lleno a meditar en su palabra todos los días, a tener ese conocimiento en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a su palabra, y no seamos más ignorantes. Amén. Bueno, quiero despedirme, pero si antes de despedirme quiero pedirles que sigamos teniendo en oración a nuestros hermanos Juan y Norma Salazar, como también a nuestra hermana Marianela. Como les informé por medio del texto, han salido positivos en cuanto al COVID-19, pero oramos para que Dios convierta eso que ha salido positivo, que lo convierta a algo negativo. Y vamos a seguir orando. Familia Salazar, Marianela, si en algo podemos ayudarles y ser de bendición, por favor, comuníquense conmigo. Y también el día de hoy era el día en que pensábamos estar reunidos, pero tomé la decisión de esperarme un poco más, así que primeramente Dios, ya pronto vamos a estar reunidos, ya pronto vamos a poder alabar y adorar al Señor juntos. La idea es quizás pues en algún lugar donde podamos estar al aire libre, alabando y glorificando al Señor. Los mantendré informados en cuanto a eso. Por ahora quiero despedirme con la bendición que siempre nos despedimos ahí en el lugar de su gracia. Así que si tienes a alguien ahí, dale una sonrisa y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Para las personas que necesitan paz en este momento, le pedimos a Dios que te dé paz, esa paz que solamente Él nos puede dar. Así que familia del lugar de su gracia, que el Señor me los bendiga, los extraño mucho y como vuelvo y lo repito, espero que ya pronto nos podamos ver ya en persona. Bendiciones, hasta luego.